Vale. Hola. Mira, sí, está un montón de gente. Ay, ahí estáis, os vemos. Mira, David. Ah, sí. Hola, David. ¿Cuánto tiempo? Hola, Marta. Urban Yoga. Ay, qué guay. Hola. Bueno, ¿ya estamos aquí? Sí. De nuevo. Sí. ¿Con ganas? Esto nos ha gustado un montón. La verdad que nos gustó mucho el otro día, es la primera vez que hicimos, ¿no? Y nos gustó un montón. Es como sensación de teneros más cerca, súper cómodas, ¿no? Como si estuviéramos en el salón de casa. Bueno, estamos en la Nos cocina. gustó. Estamos en la cocina de siempre, sí. Que es como casa. Sí. Así que nada, esta semana veníamos a hablaros un poco sobre las claves para una alimentación saludable a largo plazo. El otro día hablamos un poco de claves para comenzar con la alimentación, pero a veces mantenerlo en el tiempo, bueno, pues nos cuesta, ¿no? Yo creo que a todo el mundo, porque mantener una rutina, ya puede ser yoga, puede ser alimentación, puede ser cualquier cosa, mantenerla durante los años, pues a veces yo creo que todos pasamos por esos subidones y bajones, porque también depende un poco de cómo estemos nosotros, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros ya llevamos bastantes años con este tema, pues nos apetecía compartir con todas las personas que estáis aquí conectadas y con todas las que luego podrán ver el vídeo de YouTube, pues un poco nuestra experiencia y también la experiencia de todas las personas que pasan por la escuela, porque sí que es verdad que entre los cursos, los talleres, las charlas, pues al final recibes un montón de feedback de gente que te cuenta, bueno, pues un poco cómo lo viven ellos, ¿no? En el día a día. Y esto es una de las cosas que, bueno, pues al final que más apoyo yo creo que recibimos, ¿no? No sentirnos demasiado marcianos o marcianas, porque hay veces que depende en qué determinadas situaciones, pues hablar de arroz integral o en mi caso de fermentos, pues la gente te mira un poco raro, ¿no? Entonces, juntarte con gente que está en la misma situación que tú, y ya sea de forma virtual, ya sea en los cursos que hacemos, en las charlas, pero tener como mínimo ciertos puntos de encuentro y contarte tu situación y cómo tú te sientes en determinados momentos que te hacen a veces flaquear, bueno, pues nos ayuda compartir estas experiencias de otras personas, nos ayudan también a superar pues nuestras dificultades, así que hoy veníamos a contaros esto. Sí. Luego para mí también es importante, uno de los objetivos de hoy, ¿no? Claves para una alimentación saludable, es poner orden. Porque, ¿qué es una alimentación saludable? ¿No? Para cada persona puede ser algo diferente, ¿no? Nuestro objetivo hoy, como os digo, es como poner luz ahí, ¿no? Y ordenar y ver qué cosas son las más esenciales. Porque podemos tener muchas formas de ver la alimentación, muchas historias diferentes, cada una de nosotras, pero qué es lo que para nosotras es más importante, qué tenemos que tener en cuenta para que nuestra alimentación sea saludable y además a largo plazo, ¿no? Que encontréis ese lugar en el que os podáis quedar para comer así para toda la vida. Esa sería la idea, ¿no? Entonces vamos a poner como un poco de orden en qué cositas hay que tener en cuenta para que la alimentación sea saludable y también para que las observéis y veáis dónde os encontráis, ¿no? Igual este punto sí, pero me falta todavía integrarlo, y siempre teniendo en cuenta qué es lo que nosotras, por nuestra experiencia, creemos que es importante y por las personas que han venido a las clases, que conocemos, que es nuestra visión, ¿no? Pero vamos a intentar poner un poco de orden. Otra cosa que acabas de decir que me ha parecido interesante, ¿cuáles son nuestros puntos débiles? Tenemos que tener en cuenta que cada uno de nosotros como seres vamos a tener un punto débil, o sea, decir que es lo normal. Quiero decir con esto, pues por ejemplo que hay gente que flaquea con los dulces, otra gente que flaquea con los prefabricados, con las pizzas, con el té, el café, o sea, lo que sea. Y en realidad eso es lo que nos da la información de qué es lo que nos tenemos que trabajar, cuál es nuestro punto débil, ¿no? Y bueno, pues es un poco... Entonces, ¿empezamos con las claves? Sí. La primera clave para mí para tener una alimentación saludable a largo plazo, que igual os parece súper obvia, pero que no lo es, más hoy en día y más porque la industria alimentaria se encarga un poco de enturbiar, yo creo que lo sencillo, es que los alimentos sean de calidad. ¿Qué es un alimento de calidad? Un alimento de calidad es un alimento, por supuesto, que sea ecológico, pero hoy en día no solamente que sea ecológico, porque lo que se está viendo es que muchísimas marcas están empezando a hacer alimentos ecológicos porque es algo que les merece económicamente. Entonces es muy importante volver a cocinar, volver a ese alimento, o sea, volver a los fogones, a ese alimento que esté lo menos precocinado posible. Nosotros somos naturaleza y cuanto más natural es, cuanto más lo comamos según da la tierra, más equilibrio vamos a tener. Nosotros nos gusta mucho decir lo de no a los paquetitos.
Yo alguna vez, fíjate que he pensado lo de voy a hacer algún taller de enseñar a leer etiquetas y luego lo he desechado porque creo que es que no hay que comer alimentos envasados, sino volver a los alimentos tal como los da la naturaleza, que es la forma más sencilla y que es como comían nuestras abuelas antes, ¿no? Eso es lo más importante para mí, la calidad. Si tenemos una alimentación basada en alimentos de calidad y naturales, estamos haciendo muchísimo por una alimentación saludable, muchísimo. De hecho, bueno, pues muchos de los alimentos procesados a día de hoy, que también son ecológicos, nos encontramos que tienen ingredientes que también son ingredientes ocultos. O sea, tenemos que tener en cuenta que el 2%, o sea, si un alimento tiene un ingrediente que es menos del 2%, no tiene por qué ponerlo en la etiqueta. Eso significa que un montón de polvitos mágicos que esos que le echan para que tú te lo comas sin parar van a estar en ese producto. Muchas veces pensamos que porque sea un producto ecológico, bueno, sí, nos quitamos los químicos y los pesticidas, pero de repente te das cuenta pues que al final son bombas para tu cuerpo que dices, jolín, es que esto en realidad no me estoy nutriendo, no estoy tomando un alimento de calidad, sino que, bueno, me estoy saciando, quizás estoy tapando, pues eso, pues algo que a mí me está faltando de forma interna y esto me lo está saciando y no pasa nada por tomarlo de vez en cuando, pero es importante que no sea algo recurrente, o sea, que nos demos cuenta pues que igual a la semana no tomemos 20 productos envasados, sino ir reduciendo cada vez más e intentar que esos productos envasados, bueno, pues los preparemos en casa. Pues por ejemplo, puedes preparar pan, puedes preparar bizcocho, puedes preparar galletas y al final, pues lo que solemos decir, ¿no? Que un alimento energético, ¿no? O sea, un alimento que es completo, es lo que más te va a llenar de nutrientes, ¿no? Las cosas básicas, lo que encontramos en la naturaleza. Si yo lo encuentro en la naturaleza es porque verdaderamente ha crecido para que yo pueda pues asimilarlo y aprovechar todos esos nutrientes, ¿no? Entonces, pues tenemos que darnos cuenta que eso, pues que el universo nos da exactamente lo que necesitamos en cada momento y que lo tenemos que valorar, que es mucho más importante unos garbanzos o unas lentejas que unas galletas sin azúcar de la marca no sé qué, ecológicas y maravillosas, que sí, claro que están buenas, pero pues ahí hay que hacer esa balanza, ¿no? Entonces, resumiendo el primer punto, si yo quiero tener alimentos de calidad en mi despensa, ¿qué debo hacer? Uno, reducir lo máximo posible los alimentos envasados, meterme a la cocina y disfrutar de ese maravilloso lugar de creación de salud, de creación de placer. Y luego otra cosa muy importante es si los alimentos de consumo ecológicos, comprarlos de la mayor cercanía posible. Agricultores que sepáis que tengáis cerca. Si compro unas galletas, por ejemplo, aquí tenemos la suerte que hay un montón de panaderías que hacen pan de levadura madre de buena calidad que también tienen galletas. Intentar ir lo más cercano a la cadena, la más cercana, ¿no? Todo lo que podamos. Ya sé que nos contáis muchas veces que según donde viváis no es tan sencillo esto, ¿no? Que sí, pero implica un tiempo en el que busquéis ese circuito, ¿no? En el que conseguís los alimentos. Pero esos 3 puntos son para mí esenciales para que el alimento que llega a nuestra casa, que entra por la puerta de casa, sea de calidad. Otro aspecto importante, vamos por el punto 2, es que en nuestra alimentación esté presente todos los nutrientes. Y esto es importante porque a veces nos puede dar por hacer dietas pues, excesivamente cerradas, incluso, bueno, pues en macrobiótica también hay ciertas dietas que son muy estrictas y que son buenas para determinados periodos o determinados momentos, pero no nos las podemos tomar a la ligera y nuestra alimentación del día a día, cuando gozamos de una buena salud, pues tiene que tener de todos los nutrientes que nuestro cuerpo, bueno, pues los necesita para poder funcionar. Claro, es que es algo para mí eliminar nutrientes, ¿no? O sea, es como una máquina en la que funciona como un coche, siempre no sé por qué me sale el ejemplo del coche, ¿no? Que funciona con gasolina, aceite, ahora me da a mí y digo que el aceite no. O sea, ¿por qué demonizar ciertos nutrientes cuando el ser humano, ¿no? El cuerpo como máquina es una máquina perfecta que a cada nutriente funciona en un laboratorio interno que hace que las cosas funcionen bien, ¿no? Entonces es importante que estén todos presentes. La cantidad de cada uno depende mucho de nuestra naturaleza, de la época de vida que estemos viviendo, de cuál es nuestra actividad diaria. Eso va a ir variando, ¿no? No es lo mismo la alimentación de un niño que la de un anciano, pero en principio tienen que estar presentes todos los nutrientes. Si os parece, porque es una cosa que a mí me da curiosidad, que me encuentro mucho en las clases, que no sabemos cuáles son los nutrientes principales. Conocemos todas las vitaminas, porque son, siempre lo digo, que son el nutriente de las madres, ¿no? Que se te van a evaporar las vitaminas, el calcio y ya está. No hay ninguno más, ¿no? Y en realidad, si yo quiero hacer una alimentación equilibrada a largo plazo, para elegir los alimentos tengo que saber mínimamente dónde están
los nutrientes esenciales para que mi cuerpo funcione. Entonces, ¿te parece que hagamos como un repaso así con lo más esencial? Porque esto es, no vamos a dar una clase de bioquímica, pero sí que como lo más esencial para que cuando vayáis a elegir alimentos sepáis dónde están, ¿no? Qué función tienen y dónde encontrarlos de forma más equilibrada. Bueno, la base de la alimentación en macrobiótica, pero esto también lo dice la OMS y lo dice, bueno, pues ahora que yo, por ejemplo, que estoy muy metida en temas de microbiota, nuestras bacterias también se alimentan de los hidratos de carbono. Esto debe ser la base de nuestra pirámide, es lo que nos da fuerzas, es lo que nos da energía y lo que también alimenta al cerebro. O sea, es la gran diferencia de cuando comíamos mucha carne, cuando empezamos a meter hidratos de carbono, es que nuestro cerebro se desarrolló. Entonces, pues es para mí de los nutrientes básicos, o sea, para mí, bueno, pues para muchos especialistas es un nutriente básico y se estima que alrededor, dependiendo de la constitución, por ejemplo, nosotras comemos una cantidad muy diferente, como podéis ver, de hidratos de carbono, pero tiene que estar en alrededor de entre un 40 y un 60%. Esto depende, pues lo que decía ella, ¿no? De dónde nos encontremos, y para mí mucho es del metabolismo, de cómo yo, que esto también suele haber a veces mucha confusión, ¿no? Que a veces dices, bueno, pues mi cuerpo es matemática, entonces me han dicho que tengo que comer un 40% de esto, un 20% de esto. No, porque yo metabolizo de una forma diferente que ella. Entonces, cada uno tiene que ver un poco cuáles son sus necesidades, dependiendo de su actividad, de su metabolismo, yo, por ejemplo, pues tengo 3 niñas, desgasto un montón más que ella, o sea, quiero decir, cada uno tenemos una condición y una constitución. Y es muy importante, que este trabajo lo hacemos en la formación de nivel 1, hacer ese trabajo de autoconocimiento. O sea, saber qué es lo que yo necesito y qué es diferente a lo que necesita ella y qué es diferente a lo que necesita mi madre o qué es diferente a lo que necesitan mis hijas y que es importante saber qué es lo que necesito para poder nutrirme. Porque si no sé lo que necesito, pues ya empezamos mal. Es un poco como lo que decía ella, ¿no? Tener un coche, pero si no sé si le tengo que echar diésel o gasolina, pues igual no acaba de funcionar esto muy bien. Entonces, bueno, pues tenemos la principal, la base, que serían los hidratos de carbono. Que aquí podríamos hacer la diferencia, ¿no? O sea, que es importante... Sí. Están los hidratos de carbono de combustión lenta, que eso significa que son cadenas moleculares muy largas y como son muy largas se descomponen a través de todo el tracto digestivo y nos dan una energía estable. Y esto no tiene nada que ver con los hidratos de carbono de combustión rápida, que aquí nos encontramos el azúcar, la sacarosa, la fructosa. Entonces, todo esto lo que hace es generar picos de energía y, como sabéis, pues todo lo que sube, baja. Entonces, si queremos tener una energía estable, pues tenemos que hablar de hidratos de carbono de combustión lenta. ¿Y cuáles son? Pues nuestros maravillosos cereales integrales, que son semillas, que están vivas, que tienen un montón de nutrientes, que nos dan mucha energía y que también a nivel energético, que luego hablaremos un poco de la energía de los alimentos, pues o sea, está compuesta por un montón de información que nos aporta pues una energía vital potente. Además hay muchísima variedad, ¿no? de cereales en grano que parece que nos vamos a aburrir por cereales, ¿no? Pero que hay mucha variedad. A mí aquí hay algo que me gustaría explicar, que es algo como muy gráfico, por lo menos yo cuando me lo explicaron en su día me quedó como muy claro, ¿no? Que es una pregunta también que hacéis mucho. No es lo mismo un grano de arroz, por ejemplo, que un copo de arroz, que una harina de arroz. Cuando hablamos de la alimentación basándonos en nutrientes, podríamos decir, bueno, es hidrato de carbono, pues ya está, ¿no? Pero en el cuerpo, a nivel energético, imaginaos que aquí tengo 3 vasos y en un vaso meto un grano con agua. En el otro meto un copo de arroz con agua. Y en el otro meto harina con agua. Al día siguiente, ¿qué tendría en cada vaso? ¿Tú qué crees? Ay, yo me lo sé. ¿Te lo sabes? Ella se lo sabe, listilla. En la harina, ¿cómo se quedaría? Imaginaros, pues como una masa, el grano se hidrata, ¿no? Y se queda también como hidratado, como una masa, no como la harina, pero también como una masa, y el grano germinaría. Como es fuera, es dentro. Eso es algo que vas comprendiendo cuando vas practicando la alimentación energética. Y eso es lo que pasa dentro. Si yo quiero tener energía, florecer, moverme, germinar como un grano, ¿no? Y tener esa energía, lo que más nos interesa es el grano. ¿Qué quiere decir? ¿Que no comamos harinas? No, pero que cuando hablamos de hidrato de carbono como presencia en la alimentación, el que más nos interesa para tener un nivel energético constante, ¿no? Que no tener esos picos, es el grano. Seguimos, que si no... Sí. Luego tenemos las proteínas, que son los ladrillos, lo que construyen nuestros músculos, nuestros tejidos.
que son importantes, pero que más o menos, bueno, pues se estima que debería ser como una especie de un 20%, o sea que imaginaos que tampoco es mucha cantidad en nuestro día a día, ¿no? Cuando yo escucho mucho el tema de las dietas hiperproteicas, que es mucha cantidad de proteína, lo que hacemos es que nuestros riñones se encarguen de traspasar esas proteínas a hidratos de carbono y le acabamos saturando. O sea, nuestro cuerpo necesita hidratos de carbono y si solo comemos proteínas, estamos llenando de toxicidad nuestro cuerpo. Entonces, las proteínas son importantes, como decíamos, tenemos que tener presente todos los nutrientes y tienen que estar presentes, pero no en tantas grandes cantidades como solemos ver a día de hoy. Y nuestra propuesta es que las más interesantes son de origen vegetal. Está claro, que luego hablaremos un poquito más de esto, que a veces son complicadas de digerir, que las legumbres a veces, bueno, pues hay mucha gente que no tiene el sistema digestivo muy bien y se le quedan atascadas, pero son de mucha mayor calidad que cuando comemos carne, que también nos estamos metiendo, bueno, pues mucha grasa y mucha toxicidad al cuerpo porque necesita mucho trabajo para poder asimilar esa carne. Entonces, pues tenemos las proteínas, ¿bien? ¿Qué más tenemos? Las grasas, ¿no? Las grasas que, según qué dietas, o son lo mejor o son lo peor. Aquí voy a hacer un resumen porque si no es como que nos pondríamos a hablar de tipos de grasas, ¿no? Pero las grasas son necesarias, por ejemplo, una función que tienen es que recubren todas las células, dan soporte a los órganos, sirven para transportar vitaminas las liposolubles, o sea que son muy importantes para el cuerpo. ¿Dónde las encontramos de forma más saludable? En semillas, en frutos secos, en el pescado azul y en los aceites derivados de esas semillas o en el maravilloso, por ejemplo, aceite de oliva que tenemos aquí un montón. No hace falta irse más lejos. No. Hay que tener claro también que todos los aceites es un refinado. Sí. O sea, hay que decir que cuando hablamos de aceites siempre tenemos que hablar que es como una especie de zumo, que también es muy interesante tomar pues esas pequeñas semillas tostadas encima de la comida y que eso es un aporte de grasa interesante, o en mi caso, por ejemplo, sí que tengo un aporte de frutos secos porque son como pequeñas, yo lo llamo hipotecas de energía, que cuando mis hidratos de carbono fallan, bueno, pues tengo esas grasas ahí que me ayudan un poco a mantener el ritmo, ¿no? Entonces las grasas, pues eso, no hay ni que demonizarlas, ni tienen que estar presentes, pero bueno, pues en la cantidad en la que... No, pequeña cantidad tampoco hace mucho, con acostumbrarnos un poco a utilizarla, ¿no? Aceite de oliva cuando cocinamos, por favor, de primera presión en frío, un poco de semillas, un poco de frutos secos, quien coma pescado, pues un poco de pescado, ya está, suficiente. ¿Quién más tenemos? Tenemos las vitaminas. Bueno, las vitaminas son necesarias, hay muchos grupos diferentes, cada uno nos encontramos en ciertos alimentos y en general suele haber poca falta de vitaminas, excepto la vitamina B12. O sea, quiere decir que a día de hoy tenemos acceso a muchos alimentos frescos, si comemos frutas de temporada, verduras de temporada, no vamos a tener ningún problema. El problema a veces cuando tenemos una alimentación vegana es esa vitamina B12 que bueno, cuando tenemos el sistema digestivo que funciona correctamente, todos los animales generan su propia vitamina B12, lo que pasa que muchas veces no es suficiente. Entonces yo pues suelo recomendar, pues eso, pues si nos encontramos cansados o vemos que algo no acaba de funcionar bien, pues hacernos una analítica simplemente y, bueno, esto ya es una cuestión de cada uno, ¿no? Pero si necesitas complementación, pues tampoco volverte demasiado loco porque las vitaminas son importantes y, bueno, pues hay veces que hay que ponerlas. ¿Qué nos falta? Los minerales. Mira, a mí los minerales a veces pienso que es un nutriente como muy olvidado y muy, muy esencial. Por una cosa importante que es, en una de las funciones de los minerales es que regulan el pH del cuerpo, ¿no? No hay que volverse loca teniendo como una dieta alcalina y alimentos alcalinos, que eso también ha habido por modas, porque la alimentación, no sé si os habéis dado cuenta ya, que muchas veces va por modas y tendencias. Es que al ser un regulador del pH, una cosa que hace, o sea, para que funcionen para que las funciones corporales se den correctamente, el pH en nuestra sangre y en nuestro líquido entre las células debe ser ligeramente alcalino. Una de las cosas que acidifica una barbaridad es el estrés. El estrés, la contaminación, las antenas, los móviles, los ordenadores. ¿Cómo vivimos todos? Ahí. ¿Qué pasa? Que cuando el cuerpo tiene una acidez, lo que va a hacer es utilizarlos. Lo primero que utiliza son los minerales del cuerpo para equilibrar esto. Al final el cuerpo todo el rato lo que quiere es llevarnos a esa supervivencia, ¿no? Entonces, para mí, una cosa que es muy importante son, hoy en día, asegurarnos que los minerales estén en la alimentación. ¿Dónde encontramos minerales?
una cosa que es esencial son las verduras, pero las verduras de hoja verde son una bomba de minerales. ¿Qué verduras de hoja verde? Todas esas que tiramos, la parte verde del puerro, las hojas del brócoli, las hojas de la coliflor, la parte verde del puerro, cale, col, brócoli, alubia verde, todo eso, por favor, cocinado ligeramente, escaldado o un salteado muy, muy ligero, ahí tenemos una bomba de minerales. Y la otra cosa que tiene otro alimento que es muy, hay más, pero los más esenciales, verduras, sobre todo hoja verde, las algas. El otro día hicimos una clase de algas aquí en la escuela y se sorprendían mucho de wow, o sea, son muy fáciles de utilizar, ¿no? Y no hace falta tenerlas todas, sino empezar poco a poco, pero son una bomba también de minerales y son unas verduras que en cuanto aprendes a utilizarlas te das cuenta de que es muy fácil. ¿Quién más tenemos? Creo que nada, hemos dicho todo. Bueno, un nutriente que para nosotras no es que sea un nutriente en sí, pero nosotras lo metemos ya en la lista de nutrientes que creemos que son los fermentos. ¿Por qué? Imaginaos que yo tengo una alimentación de, ¿no? Lo que hemos dicho de calidad. Todos los ingredientes que utilizo en mi cocina son de super calidad. Tengo todos los nutrientes presentes, equilibrados, pero si no asimilo bien, ¿no? Para nosotros es muy importante, que eso sería otro punto, ¿no? Donde se relaciona con el siguiente punto de claves para una alimentación saludable a largo plazo, que es la asimilación de todos esos nutrientes. Y aquí tenemos a la Master of the Pickles, que algún día no sé si sabéis, pero me van a meter en un bote, me van a fermentar a mí también. Nosotros ya somos botes de fermentación, perdona. Ah, vale. Sí, yo la verdad que, bueno, cada vez me gusta más el tema, estoy ahí dándolo todo y estudiando un montón sobre esto. Y bueno, y es que yo no me veo como una persona, sino que me veo como un ecosistema. O sea, yo soy como un bote de fermentación porque yo estoy habitada por un montón de bichitos, tú también, y aquí los compartimos todos y todas. Y bueno, para mí es básico y además, bueno, pues tienen muchos nutrientes esenciales de los que hemos hablado, ¿no? Tienen muchas vitaminas, sobre todo del grupo B y del grupo C. Nos ayudan a asimilar mejor los alimentos, crean una salud en nuestro sistema digestivo, porque es lo que decía ella, o sea, puedo comer lo mejor, cocinado, estupendo, energéticamente maravilloso, pero si no lo asimilo, pues es que no me sirve de nada. Entonces, bueno, pues una de las cosas más importantes es tener un sistema digestivo fuerte y maravilloso. ¿Y qué vamos a hacer para tener una buena microbiota? ¡Fermentos! Fermentarlo todo. Bueno, vamos a hablar de también, o sea, otra cosa que es importante para la buena digestión es la masticación. Y esto lo repito en todas las charlas. O sea, nuestro sistema digestivo empieza fuera de nuestro cuerpo, que es cocinar, poner a remojo, fermentar, o sea, hacer un pequeño trabajo con ese alimento, porque cada vez que cortamos, que picamos, que cocinamos, que horneamos, estamos predigiriendo ese alimento. Y comer alimentos crudos está bien, pero eso, bueno, pues hay que tener mucha fuerza digestiva para poder trabajarlos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es masticar. Que ahí empieza nuestra primera parte de la microbiota, que es nuestra microbiota bucal, que está llena de enzimas, que lo que va a hacer es descomponer esos alimentos en moléculas más simples para que luego llegue al estómago y para que luego llegue a nuestros intestinos y seamos capaces de digerir. Antes os hablaba de las proteínas que son muy complicadas a veces de digerir, que hay mucha gente que se le quedan atascadas o le dan gases y de repente dice, no, es que yo paso de comer legumbres porque no me sientan bien, ¿no? Entonces, pues eso es muy importante, pues que entendamos todo el proceso de digestión y que lo llevemos a cabo, o sea, que transformemos nuestros alimentos de crudo a cocinado, que los mastiquemos bien y además la masticación, bueno, pues es una forma de crear presencia, de estar consciente del momento, de dar la importancia que tiene a los alimentos y eso. Otras cosas que se me ocurren importantes para una buena digestión, la primera, como dice Nerea, es la masticación. Una cosa también que ayuda mucho si tenéis digestiones pesadas es comenzar la comida con algo caliente, en vez de, ¿no? A veces empezamos con la ensalada o empezar con algo caliente. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es favorecer el fuego digestivo. El estómago funciona como una caldera, ¿no? Con calor. Entonces, si yo meto algo caliente es como que estoy preparando al estómago para esa digestión. Otra cosa que nos ayuda es ser un poco como constante, ordenados con las horas de comer, ¿no? Como el desayuno, dentro de los caóticos horarios a veces que tenemos de trabajo, pero no importa que el tuyo sean las 4 de la tarde si es lo que hay, ¿no? Pero que sea regular. Eso es muy importante. Y sentarnos, ¿no? Como tomarnos el tiempo de me siento, respiro y mastico y agradezco, ¿no? La comida.
Entonces, si tenemos una buena digestión, pues tendremos una buena asimilación. O sea, seremos capaces de, por ejemplo, si yo estoy tomando hidratos de carbono, proteínas o vitaminas o lo que sea, nuestro cuerpo será capaz de asimilar. Porque una de las cosas que pasa es que estoy tomando un montón de hierro y sigo teniendo el hierro bajo. O estoy tomando un montón de vitaminas y esto no lo estoy notando, ¿no? Entonces, pues es importante tener la capacidad de asimilar y tener un sistema digestivo que funcione correctamente. Y para eso, bueno, pues además de añadir alimentos fermentados a nuestro cuerpo, también es importante que las bacterias que viven dentro nuestra estén bien alimentadas. Y depende qué alimentos les demos, pues crearemos un equilibrio en nuestro ecosistema o crearemos desequilibrios. Si, por ejemplo, comemos mucha carne, tendremos de un tipo de variedad, y si comemos más cereales o más fibra, tenemos otro tipo de variedad. Y a día de hoy, bueno, pues está estudiado que depende de qué tipos de variedades tengamos de bacterias o de enzimas o de levaduras en nuestro sistema digestivo, pues vamos a tener tendencia a tener un sistema digestivo saludable, o por el contrario nos vamos a encontrar que tenemos cándidas, que tenemos, bueno, pues otros desequilibrios como esto si fuera un bosque, y al final pues eso, pues no conseguimos asimilar todos los nutrientes que comemos, así que... Otra de las claves yo creo que para tener una alimentación saludable a largo plazo es mantener los niveles de azúcar estables, ¿no? Cuando decía Nerea antes, cuando se hablaba de los diferentes tipos de hidrato de carbono, si yo baso mi alimentación en hidratos de carbono rápidos o muy rápidos, lo que va a pasar es que estoy continuamente en una inestabilidad, ¿no? Una cosa que nos comentéis muchísimo es, pues que me siento con poca energía, ¿no? Hay muchos factores, ¿no? El no descanso, el estrés, hay muchos factores, pero en la alimentación algo que se nota mucho es que cuando nos baja la energía y tiramos de glucosa rápida o de estimulantes tipo el café, los tés, los estimulantes que al final son como hipotecas de energía, lo que estamos todo el rato en nuestra vida es como así, energéticamente, ¿no? Y el alimentarnos, el que todos los días haya una pequeña parte o gran parte, como es su caso, de hidratos de carbono de liberación lenta, nos va a dar ese terreno más estable, ¿no? A nivel energético. Y otro aspecto que tenemos en cuenta en la macrobiótica es la energía de los alimentos. O sea, nosotros no solo comemos por nutrientes, porque si no, podríamos comer pastillitas. Y eso, o sea, no tiene sentido. O sea, es decir, que imaginaros que te dirían, no, es que tú necesitas tanta cantidad de proteína, tanta cantidad de no sé qué, tanta cantidad de cual, te dieron una pastilla mágica y comerías eso y ya estarías nutrido. ¿A que no os parece una buena idea? ¿Por qué? Pues porque todo lo que comemos o intentamos comer en macrobiótica son alimentos que están vivos. O sea, una semilla está perfectamente programada, tiene toda la información que necesita para volver a la tierra y volver a crecer. Es un alimento que está vivo. Y energéticamente, molecularmente, pues todos los seres vivos, bueno, pues las moléculas tienen un núcleo y luego tienen unos cuantos anillos alrededor que depende qué tipo de nutriente sea o depende que cada uno de nosotros también como estemos, la energía varía. O sea, puede ser una vibración más alta, una vibración más baja, y con lo cual cuando nosotros comemos, estamos comiéndonos también, además de esos nutrientes, esas vibraciones. Y podemos equilibrarnos energéticamente a través de los alimentos o también crear un desequilibrio a través de los alimentos. Eso significa que si yo, por ejemplo, estoy tomando pues, muchos alimentos pues, que tienen una tendencia yin o yang, si no tenéis claro este concepto, luego hay algún vídeo en YouTube por ahí que podéis ver, porque no nos vamos a poner a hablar de esto, si no, no acabaríamos nunca. Pero si como uno de estos alimentos que son contractivos, que son excesivamente yang, mi energía también se va a atascar y se va a quedar totalmente cerrada y no voy a conseguir, pues por ejemplo, pues echar a andar o incluso sonreír o tener gracia. Sí, es verdad, es que la gente excesivamente yang, ¿no? O sea, se queda realmente contradicta, no tiene gracia. Si por el contrario como un montón de alimentos que tienen exceso de yin, no voy a ser capaz, por ejemplo, de tomar decisiones, ¿no? De tener los pies en la tierra, ¿no? Entonces esto en macrobiótica también es algo pues que tenemos muy en cuenta y es importante pues que a nivel energético pues también los alimentos estén equilibrados, ¿no? Que si yo me encuentro muy contraída o muy expandida, con la información que tengo de los tipos de alimentos, pues yo sea capaz de equilibrarme a nivel energético pues para estar como una rosa. ¿En qué se basa la energía de los alimentos? Que parece algo esotérico, ¿no? Y si ponemos la palabra yin y yang ya nos perdemos totalmente con nuestra mente occidental, nos puede costar, ¿no? Es algo tan sencillo como consciencia de que soy mucho más que materia, y yo creo que eso lo sentimos todos, aunque no lo podamos explicar. Consciencia de que de que todo lo que hacemos tiene una consecuencia, ¿no?
no solo en mí, sino a nivel global también, que tiene mucho que ver con el respeto al medio, eso es muy importante. Y luego se basa mucho en los alimentos de estación, las formas de cocinado que utilizamos. Según yo utilice más fuego, menos fuego, más sal, puedo ir jugando, que eso es una maravilla, eso es maravilloso. Alquimia en la eso es cocina, alquimia. ¿no? Puedo conseguir un efecto diferente en una zanahoria, ¿no? Por ejemplo, una de las clases que hacemos en el nivel 1 es coger zanahoria y cebolla y hacer todas las formas de corte y de cocinado diferentes que hay, y luego las ordenamos de yin a yang o de yang a yin y vemos cuál es la energía cuando la comemos, la sensación diferente que nos da, ¿no? Y otra cosa para mí esencial, que por lo menos para mí fue muy determinante a la hora de mis hábitos, ¿no? Es que ella y yo, por ejemplo, ¿no? Tenemos una edad similar, somos mujeres, pues podríamos comer lo mismo. Y ya está, ¿no? Si nos basamos en nutrientes, pero resulta que con la alimentación energética lo que yo puedo hacer es hacer un ejercicio de autoconocimiento de cuál es mi naturaleza y, como decía Nerea, ofrecerme esos alimentos o esas formas de cocinado preparadas de una forma determinada para nutrir mi energía. O sea, cuando nacemos, así como yo no he nacido morena y bajita, otra persona nace rubia, alta, cada uno con su constitución. Pues también tenemos una constitución energética. Hay personas que nos cuesta más, ¿no?, descubrirla o aprender a mirarla. Cuando la descubres, lo que haces es en tu alimentación el llevarla en la dirección de nutrir esa naturaleza, y eso es fascinante, a mí me parece fascinante. Entonces vamos a hacer un repaso. Venga, va. Claves para una alimentación saludable a largo plazo: que los alimentos sean de calidad, que estén presentes todos los nutrientes, que la digestión sea adecuada, que la asimilación sea fantástica, y ahí metemos chan, 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 y que todos estamos dentro de un bote de fermentación y que nos nutrimos de fermentos. ¿Qué más tenemos? Que es importante mantener nuestros niveles de azúcar estables, y luego, si ya de ahí vamos a la energía de los alimentos, lo que estamos haciendo es eso, buscar esos alimentos, esa forma de cocinado que va a nutrir mi energía. ¿Qué me parece a mí práctico con eso? Que observéis dónde estáis. A lo mejor yo no me he fijado nunca en los alimentos de calidad, y a lo mejor puedo buscar un sitio donde comprar, ¿no?, cerca de mi casa, o si me resuena esto, a lo mejor ya tengo alimentos de calidad, pero nunca he pensado en si asimilo bien o no. O yo ya tengo todos los primeros pasos, pero nunca he visto practicar la alimentación energética. O sea, yo con esto lo que os invito es como hacer un ejercicio de autoobservación de cuál es vuestro hábito diario, ¿no?, cuál es vuestra práctica, y ver con qué podéis empezar. Y a lo mejor podéis poner un pequeño objetivo y comenzar por ahí, ¿no? Porque a veces queremos llegar a París sin haber salido de la puerta de casa. Entonces, o sea, como que la idea es ir paso a paso hasta llegar a donde nos gustaría estar, y es posible porque nosotras lo hemos hecho y muchas personas, pero es importante empezar paso a paso y no coger el global y querer ahora cocinar y cortar según la energía de o sea, que tranquilidad, según donde estéis, ir dando esos pasitos. Vamos a hablar de cómo superar las dificultades. Sí, esto es importante, porque ahora esto es fantástico, ¿no? Mira qué fácil lo cuentan estas chavalas, y ahora ¿qué pasa, no? Pues ¿por qué no lo consigo, no? Os vamos a hablar de cuáles son las dificultades que hemos visto, que hemos vivido nosotras, o que vemos que se repiten en más personas, ¿no?, a nuestro alrededor. La primera es, no sé si estoy haciendo bien, y esta duda yo creo que la tenemos todos, ¿no? Es como cuando, no sé, pues te pones a correr y no sabes si estás corriendo bien, o empiezas a nadar y tampoco sabes si estás nadando bien. O sea, en realidad hay muchas dudas que nos pueden surgir, y estas dudas nos pueden paralizar. De repente te puedes quedar, o sea, te puedes ver que estás intentando hacer un cambio, pero como no sabes si estás haciendo bien, si tienes todos los nutrientes o no los tienes, pues de repente dices, bueno, pues lo dejo y sigo comiendo lo que comía antes. Entonces, lo que os proponemos cuando nos surge esto es simplificar. O sea, la alimentación es algo muy simple. De hecho, fijaros la comida que comen los bebés. O sea, verdura cocida, un poco de legumbre, un poco de cereal, y ya está. Y con eso podríamos vivir. Lo que pasa es que cuando somos mayores, pues le queremos dar mucha más gracia a las cosas, porque si no parece que no tiene, pues eso, que no tiene como ese espíritu, ¿no? O esa chispa que le falta, ¿no? Pero lo más importante cuando nos encontramos con esto es volver a cosas súper simples, y también con nuestras propuestas. Si nos proponemos, lo que decía yo, ¿no?, ir a París, pero todavía no hemos salido por la puerta, bueno, vamos a intentar, por ejemplo, simplemente dejar de comer azúcar, o eliminar un paquetito al día, porque igual te comes 5 al día. Bueno, pues venga, pues 1 al día. Entonces ir a lo más simple en tu alimentación y también en los objetivos, o sea, simplificar. Otra dificultad, creo que es de las que más oigo, es: no tengo tiempo.
yo os lanzo una pregunta, es en qué empleáis el tiempo. La cocina saludable es la cocina del mientras tanto. Unas alubias se hacen solas, unos garbanzos se hacen solos, un arroz se hace solo. O sea, yo pongo la cazuela, apago y al día siguiente tengo comida para 2 días. ¿Por qué nos cuesta tanto? Por la falta de planificación. Para tener una alimentación saludable a largo plazo es imprescindible planificar nuestra alimentación. Si no, al final acabamos comiendo cualquier cosa. Para planificar la alimentación es importante que tengáis en cuenta lo que hablábamos antes de los nutrientes, que estén presentes todos los nutrientes en los menús, por ejemplo, que os planifiquéis, que pueden ser cosas sencillas, empezar por ahí y que sean de calidad. Y podéis empezar por ahí, pero la falta del tiempo es algo que creo que nosotras no tenemos mucho más tiempo que el resto de las personas, tenemos 24 horas igual y hacemos muchas cosas, pero es como decidir, primero la decisión de decidir, de quiero nutrirme. Para nutrirme y comer saludable sí que hay que emplear tiempo, pero lo que vamos a aprender es a planificarnos. Otra duda que nos puede surgir es qué va a pasar con mi vida social y mi vida familiar. Y esto, bueno, pues yo creo que es una duda que le surge a muchísima gente, porque de repente te parece pues que de repente te vas a quedar sin vida social, ¿no? ¿Qué vas a hacer en tu casa, no? Para mí es muy importante saber que tu casa es tu reino y que tú no vas a meter alimentos que no quieres en tu casa. En mi caso, por ejemplo, los lácteos, el azúcar, hay un montón de alimentos que no entran y que mis hijas, claro que los comen, pero los comen fuera de casa. Y para mí es una norma pues que es importante y que, bueno, pues que para mí que se respete esto, pues al igual que no se fuma, al igual que no se lo tira la basura en el suelo, pues hay ciertas cosas que son importantes, ¿no? Fuera de casa, claro, yo también me voy a cenar con mis amigas, también me voy a comer con mis amigas, también me voy a comer con mi familia y dentro de esos menús normalmente siempre suele haber algo que yo pueda elegir. Claro, igual no es la comida de casa y la más perfecta, pero yo lo quiero crear en casa luego, o sea, lo que no voy a hacer tampoco es encerrarme, porque tan importante es comer bien como tener una buena vida social y o sea, quiero decir, que nutrirnos con la energía de las personas que tenemos alrededor, o sea, tener ese contacto y esa conexión. Sí. Otra cosa que soléis decir es la falta de recursos en la cocina, ¿no? Cuando empezáis como que siempre cocináis, la sensación de cocinar lo mismo. Una cosa que yo creo que llevamos años diciendo es intenta todas las semanas hacer una receta nueva. Y si esa receta te gusta, se te hace sencilla, ya la vas a meter en tu día a día. Pero es importante como comprometerte a eso, ¿no? Como probar algo nuevo, porque si no sí que es verdad que siempre acabamos cocinando lo mismo, ¿no? Sí. De hecho, yo por ejemplo con mis hijas que les gustan los garbanzos solos, el arroz solo, ensalada de remolacha sola. O sea, la comida es súper básica. Cuando yo intento hacer algo, venga, voy a hacerme una receta súper guay, ¿de qué dices? Ama, no mezcles la comida, por favor. Y entonces, pues la comida muchas veces es básica, ¿no? Pero una de las cosas que también nos puede pasar es que no queremos renunciar al placer de comer. Y esto, para mí, es una idea, bueno, que claro, además ahí la gente, bueno, pues cuando viene aquí a comer o cuando viene a los cursos, se le cambia, ¿no? Porque tenemos la idea o el concepto que la comida sana es aburrida. Y eso, os aseguro, que nada tiene que ver con la realidad. O sea, que se pueden crear platos maravillosos, que a día de hoy se ha evolucionado mucho en la comida sana, que cuando yo empecé con los primeros cursos de macrobiótica, o sea, era arroz con gomasio, soyu, sopa de miso sola, o sea, era la cosa más espartana que te podías encontrar. Y ahora, con los mismos ingredientes, pero modificando las formas de cocción y dándole un poco de gracia, pues te das cuenta que que puedes crear platos pues alucinantes. Y también es importante que la actitud, ¿no? Cuando cocináis, el tener la sensación de que sea una celebración como esta comida, aunque sea algo sencillo, aunque sea unas lentejas, pero tener la intención de que sea como una celebración. Y cuando ponéis las cosas en el plato, eso es súper importante porque la forma, la actitud que tú tienes hacia los alimentos es lo que también te vas a comer. Entonces, intentar colocarlo, aunque sea a vuestra manera, no importa, pero intentar tener esa actitud de gracias, de esto es una celebración, no de una tarea, que voy a cocinar hoy, me lo he hecho así. Eso cambia absolutamente las cosas. Creo que hemos hablado sin parar. Sí. No sé si vamos muy rápido, pero tengo una sensación de pipi, que os soltamos bueno, todo así. Luego lo podéis volver a ver. Sí. Tenemos tendencia a veces a hablar súper rápido y yo sobre todo a veces me doy cuenta que cojo el turbo y parece que... Sí, también. Entonces lo podéis volver a ver. Tenemos 5 minutos solo para preguntas. Si os apetece preguntarnos algo, pues estamos encantadas aquí después de toda la chapa que os hemos metido, que nos digáis lo que os parece. Preguntar. A ver, hay aquí no.
Hola, Tuti. Hola, gracias. Creo que somos tan claras que nadie tiene nada que preguntar. O que hablamos tan rápido que están mareados. No sé. Bueno, de todos modos os recordamos que mañana el vídeo estará en YouTube. Lo colgaremos también en nuestro blog y deciros que luego también, o sea, que decir que si lo queréis ver tranquilamente y hacernos cualquier pregunta, podéis hacer todas las preguntas ahí abajo y nosotras pasaremos por ahí a contestaros, porque sí, muchos de vosotros ya sabéis que contestamos a todo lo que nos preguntáis, porque verdaderamente lo que a nosotras nos mueve estar aquí pues es crear como un cambio, ¿no? Y que vosotros sintáis ese apoyo pues para que con las dificultades, bueno, pues vosotros también podáis evolucionar con todo esto. Juliana, ¿de qué te ríes? Que te veo. Me encantan los comentarios porque hay un montón de gracias y de cositas de esas. Ay, me encanta ver que estáis al otro lado. Sí. Así que nada, si no tenéis preguntas, pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8, ¿no? Con esto y una ensalada prensada. Y un bote de kimchi. Y un bote de kimchi. Pues muchas gracias por haber venido. Gracias por estar ahí. Y haremos más lives porque tenemos más temas, nos gusta cómo está funcionando, nos gusta juntarnos también para hacer cosas porque cada una tenemos como nuestros trabajos dentro del ISIME y a veces pues nos enfrascamos también en lo nuestro y esto nos está creando como de nuevo así un buen rollo muy bonito porque tenemos nuestro rato para nosotras. Así que eso, gracias por haber venido. Espera que a ver, te pone algo. Comer en verano las mismas proteínas en cantidad es conveniente. La diferencia que hacemos entre el verano y el invierno es, o sea, más que la cantidad de nutrientes, es el tipo de proteína que comemos. O sea, por ejemplo, no tenemos tanta tendencia igual a comer legumbre tan cocida o tan energéticamente tan llana, ¿no? Sino que pues igual más comemos una ensalada de legumbres o algo un poquito más liviano, tenemos tendencia más esas las lentejas, por ejemplo, que son de primavera, que son un poquito más ligeras, o sea, dan esa sensación de ligereza, ¿no? Entonces la cantidad de proteína en un principio debería ser la misma, pero cambia el tipo, ¿no? Cambia el tipo. Claro, dentro de la alimentación energética, que es algo que aprendemos en la formación, ¿no?, de macrobiótica, es que los alimentos que llamamos energéticamente de centro también tienen una energía comparada uno con otro. Entonces algunos son más frescos, otros calientan más, unos son más contractivos, otros más expansivos, y depende de la estación en la que tú estés, pues vas a ir eligiendo unos u otros. Bueno, nos vamos, o sea, yo me tengo que ir, que nos encantaría quedarnos más, pero bueno, nos toca. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.